Muy bien, y tal cual lo habíamos anunciado, ya tenemos la comunicación con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, con Agustín Simone, que sabemos que, bueno, en esta época en la cual estamos atravesando, los tiempos son muy difíciles, mucho más en un ministerio de la provincia, y bueno, por eso es que agradecemos enormemente este tiempito que nos dispensa a nosotros para poder charlar un poquito con él. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, muy contentos y muy orgullosos de poder tenerte en nuestro programa. Sabemos que te has transformado de alguna manera un poco en la figurita difícil y uno de los ministros más buscados por los medios, y bueno, que estés en nuestro programa es una satisfacción muy grande para nosotros. No, por favor, al contrario, gracias y disculpas que a veces es difícil combinar agendas y sabés que la agenda nuestra cambia todo el tiempo, Claro que sí. pero bueno, contento de estar hablando con ustedes. Y más en esta época, ¿no? ¿Cuánto les ha cambiado el método de trabajo con esta situación de pandemia? Y la verdad que muchísimo, y más, bueno, todos, ¿no? Todos los ministerios, pero en este ministerio tenemos la particularidad de ser un ministerio con mucho trabajo en el territorio, y en toda la provincia. Y bueno, hubo que adaptarse, generar protocolos de trabajo, porque hay que cuidar a los trabajadores, porque es un momento muy difícil, y después adaptarnos a cosas que antes no hacíamos. Yo, por ejemplo, te cuento, no sé, Vialidad Provincial, nosotros hablábamos el otro día, lleva recorridos 90.000 kilómetros distribuyendo insumos hospitalarios. Claro. O sea, los camiones de vialidad, que normalmente hacen otro tipo de tareas, Seguro. Hoy están haciendo toda la logística de distribución de insumos. Llevan 90.000 kilómetros recorridos los camiones de vialidad, desde marzo hasta ahora. Claro. Bueno, nos hemos adaptado, digamos, a cuestiones que tal vez antes no eran parte de nuestra función, ¿no? Y demás está decir que además justamente este ministerio es uno de los más abarcativos de alguna forma, ¿no? Porque, bueno, no solamente la parte de infraestructura, pero los servicios públicos incluyen muchísimas actividades. Sí, también, bueno, vos sabés que nosotros tenemos, por ejemplo, ARSA acá, que depende del ministerio y que es una empresa que le hemos recibido con muchísimos problemas, y la provisión de agua potable es algo que en épocas siempre es crítico y en épocas de pandemia lo es mucho más. Claro. Y entonces tratando de resolver el día a día, pero también generando soluciones a mediano plazo, porque el caso de ARSA es un caso concreto. Si nosotros no generamos un programa de inversiones para estos 4 años, lo único que vamos a estar haciendo es solucionando la rotura inmediata del caño de ayer, digamos, claro. y digamos, entonces tenés que tener una línea de trabajo siempre de mediano plazo, porque si no, digamos, lo urgente te termina... Emparchás por emparchar. Exactamente, claro. Exactamente. ¿Y cómo tuviste que adaptarte? Digo, cuando vos te enteraste y empezó a desarrollarse todo esto de la pandemia, me imagino que, bueno, reuniones con el gobernador, ¿cuál era la línea que te bajaban para decir, bueno, tenemos que atacar primero esto? ¿Se pudo arreglar eso? Después empezaron a trabajar más a futuro en tratar de prever cómo podía desarrollarse esto de la pandemia. ¿En qué situación te encontró a vos cuando empezó todo este problema? Mirá, sí, nosotros cuando empezamos a identificar que esto era algo que venía en serio, que fue para finales de febrero, sí. Pensé que nosotros recién teníamos un par de meses de gestión, claro. Y estábamos en pleno ordenamiento, sobre todo la situación económico-financiera de la provincia, de este ministerio, que la verdad que nos habían dejado un montón de deudas y obras neutralizadas, paralizadas. Bueno, estábamos en pleno proceso de ordenamiento de la situación en la que nos habían encontrado cuando asumimos. Pero más allá de eso, lo que definimos en ese momento, que fue una definición del gobernador, que nos dijo, bueno, siéntense con el ministro de Salud, vean cómo se puede ampliar la atención de salud, la calidad de la atención y la capacidad en camas de internaciones de acá a los próximos meses, ¿no? Calculando en que esto iba a ir creciendo y que había distintas proyecciones de cuándo podía llegar a ser el pico. Entonces, con Daniel Goyán y con su equipo,
definimos qué obras estábamos en condiciones de terminar en estos meses y que permitían un impacto directo sobre lo que tenía que ver con el coronavirus. Y nos abocamos a eso. Hicimos un plan de 124 obras que en distintos hospitales, centros de atención primaria de la salud, y estuvimos muy abocados a eso. Afortunadamente hoy te puedo decir que ya nos quedan pocas para terminar. Terminamos, bueno, había obras por supuesto más complejas, más largas, o algunas que inauguramos en abril, mayo, junio, ahora julio, y esperamos para mediados de agosto terminar con todo. Y bueno, la verdad que mucha satisfacción, porque creo que todos los ministerios, todos los ministros, con la guía del gobernador, pudimos adaptarnos, y hoy la capacidad de la provincia es notoriamente superior a lo que la provincia tenía cuando nosotros asumimos, en lo que es materia de salud. Creo que es notorio lo que se hizo. Por supuesto que ahí la carga más pesada la lleva el equipo de salud, pero todos hemos trabajado con lo que nos tocaba, y me parece que hoy la capacidad de salud que tiene la provincia es notoriamente superior. Estamos mucho mejor parados que lo que estaba la provincia cuando empezó la pandemia. Y bueno, de esto no implica que no sea un tema muy delicado la pandemia, como lo es en todo el mundo, pero creo que venimos haciendo lo imposible y más allá de lo posible para que la provincia tenga más herramientas para defenderse ante este problema, ¿no? Sin dudas. Y además me parece que es uno de los puntos positivos, digamos, si bien es cierto que la política trata un poco de esto, ¿no? De dejar cosas en la sociedad, me parece que esto ha dado una aceleración de 1000 por 1000, ¿no? En cuanto a salud, porque obligatoriamente por la situación de pandemia se tuvieron que acceder a herramientas, digamos, en sistema de salud que de pronto tal vez se hubiesen adquirido, pero más paulatinamente en el tiempo, ¿no? Y acá es como que hubo que rápidamente solucionar ciertas cuestiones. Sí, yo creo que ahí, digamos, una gran ventaja que nosotros tenemos es que nosotros construimos equipos de gestión con gente con mucha experiencia, justamente en gestión de lo público. Entonces, afortunadamente, si bien esto nos agarró recién asumidos, el tener gente con mucha experiencia, nos permitió poder reaccionar rápidamente, ¿no? Sí. Porque, digamos, si no, uno debería pensar que recién asumido en un gobierno de la magnitud y del tamaño que tiene la provincia de Buenos Aires, una crisis como esta, era un desafío muy grande. Y afortunadamente creo que lo hemos pasado. Estas cosas, digamos, uno no las ve, ¿no? Uno solo ve cuando las cosas por ahí no funcionan. Es más difícil por ahí explicar cuando algo funcionó. Seguro. Pero teníamos ese desafío y creo que lo cumplimos, y rápidamente nos pudimos adaptar a una situación que nadie la preveía, ¿no? Sí. A nivel mundial nadie la preveía. Y en situación personal, digo esto a modo personal, sacándote la vestidura de político y de funcionario, ¿sentiste miedo cuando empezó todo esto? Digo, vos dijiste, ¿dónde estoy metido? ¿Cómo hago? ¿Qué se te cruza por la cabeza? Mira, yo eso lo voy a poder pensar cuando termine. Cuando pase. Hoy, la verdad, digo, estas cosas cuando te pasan, yo creo que en el momento no las pensás demasiado. Claro. Tal vez después, viste, por ahí dentro de un par de años hablamos y lo puedo llegar a procesar y decirte. El análisis. Pero hoy la verdad. Claro, o sea, cuando uno está en estas situaciones, digamos, de tanta presión y tanta responsabilidad, en el momento no pensás en eso. En el momento es trabajar, digamos, uno se pone una línea de trabajo, accionás, objetivos, y acciona para cumplir los objetivos, y digamos, lo que me toca a mí es ver que todos los equipos de trabajo del ministerio cumplan sus objetivos y tratar de ser muy ordenado en eso. Digamos, creo que eso es algo que nosotros siempre le damos mucho énfasis, todos, desde el gobernador a todos los ministros. Claro. En ese contexto no tenés mucho tiempo de ponerte demasiado a pensar a ver cómo te pega a vos, claro, como persona, la verdad.
por ahí, ojalá dentro de un año pasado este problema lo podamos charlar y uno por ahí tal vez también pensar, bueno, cómo lo vivió desde otra manera, pero hoy la verdad que no sabría no hay tiempo. Muy bien qué decirte, no me puse, la verdad que no. Agustín, ¿cómo te toca negociar con el resto de las actividades? Porque si bien digamos que la mayor parte giró en función de salud, había obras que estaban empezadas, había obras en educación y bueno, un montón de cosas que lógicamente de pronto no sé si se vieron paradas, pero sí tal vez demoradas un poco. ¿Cómo empezás a negociar eso para reactivar todo eso que quedó ahí medio como en stand-by? Bueno, nosotros lo fuimos trabajando a medida que fue evolucionando la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Al principio, como vos decís, las primeras semanas fue un poco de shock y las obras se vieron, si bien la obra pública nunca se paró, uh-huh. ¿no? Y formalmente nunca estuvo exenta, sí. Nunca estuvo sí, como una actividad restringida, sí. Pero bueno, al principio las propias empresas lo hicieron hasta que ajustaron sus protocolos, hasta claro. Que se ordenó un par de semanas, eso un poco se vio paralizado, salvo uh-huh. Los servicios de urgencia. Pero después, bueno, se fue ordenando, generando los protocolos necesarios, teniendo, vos sabés que atrás de cada obra hay toda una cadena de proveedores, no es solamente la obra, ¿no? Claro, entonces, bueno, se fue trabajando sobre eso, porque el problema era que, no sé, nosotros teníamos que terminar una obra en un hospital, pero necesitábamos no solo que la empresa estuviera trabajando en el hospital, sino que el proveedor de los pisos, claro, digamos. Entonces, fuimos desarrollando toda esa cadena, a ver que toda esa cadena pudiera trabajar para finalmente tener el hospital terminado. Uh-huh. Y bueno, lo fuimos haciendo y lo fuimos consiguiendo. Y hoy yo te diría que eso está perfectamente aceitado ya hace varios meses y ya también estamos trabajando en otras cuestiones. Nosotros venimos trabajando en un plan estratégico, en un plan quinquenal, uh-huh. Que lo veníamos haciendo desde el principio de año y que con el surgimiento de la pandemia, bueno, el gobernador también nos dio la indicación que teníamos que tener un plan de reactivación claro. Para la pospandemia claro. Y venimos trabajando en eso fuerte y algunas obras que nosotros consideramos que dado el momento del año en el que estamos, van a tener que empezar antes de fin de año, ya trabajando por eso, hemos... Claro. Estas últimas semanas firmado algunos contratos, adjudicaciones, digamos, ya pensando en lo que se viene después, ¿no? Que claro. Es algo que estamos obligados a prever desde ahora. Agustín, sabida es que la construcción y la función pública, digamos, la construcción pública es uno de los recursos que más sostienen las economías de los países. Bueno, en este caso de la provincia también. ¿Sentís esa presión, digamos, sabiendo que la economía se va a ver un poco devastada por esta situación de pandemia? ¿Sentís un poco la presión o la responsabilidad que vas a hacer vos vas a ser quien va a dirigir de alguna forma el barco económico de la provincia? Mira, yo creo que mi responsabilidad fundamental es ejecutar la obra pública que tiene que ejecutar y solucionar los problemas de los bonaerenses. Y eso tiene una consecuencia muy beneficiosa para la economía, uh-huh. ¿no? Claro. Por supuesto que hay cuestiones como la vivienda, que en este contexto económico pasa a ser central, porque además uh-huh. es un tipo de obra que es más rápida de ejecutar uh-huh. y genera mucha mano de obra. Entonces hay de pronto ciertas cuestiones que empiezan a tomar importancia, pero yo te diría que la principal responsabilidad que yo siento sobre todo es sobre cumplir con las necesidades de infraestructura que tiene la provincia, que son gigantescas, claro. Gigantescas. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para finalizar la doble vía en la ruta 11, uh-huh. ¿no? Que va hasta la costa atlántica. Bueno, la verdad que, yo ahí siento una presión gigantesca, pero claro. Gigantesca porque hoy tenemos una ruta turística por la cual va todos los argentinos, no uh-huh. Solo los bonaerenses, y todos los veranos tenemos que ver la cantidad de accidentes Totalmente. Que hay, uh-huh. Porque esa obra no está hecha. Claro. Te diría que esa es la principal presión que yo siento, claro. ¿no? O cuando veo los problemas que tiene APSA, también por falta de inversión y de infraestructura. Claro. Entonces, que de pronto haya gente que hoy no tenga agua potable, agua de red,
Bueno, esa es la presión que yo más siento todos los días. Y digamos, y la solución a esa presión es tener un plan de trabajo muy estricto y cumplirlo, claro, ¿no? Y tener objetivos de corto plazo y de mediano plazo, porque también es real que uno en este lugar sabe que no puede resolver todo ni en un año ni en 4. Entonces, nuestra idea también es tener objetivos en un plan quinquenal y después tener objetivos de acá a 20 años que vayan dándole previsibilidad a la provincia, que creo que es lo que la provincia no tiene y no ha tenido durante mucho tiempo, ¿no? Vos sabés que, perdón que te interrumpa, nosotros sí. Acá en 25 de mayo no quiero mentir porque la verdad que con exactitud no lo recuerdo, pero 15, 20 años tal vez, quizás, tenemos un plan de una ruta 40 que uniría 25 de mayo con Norberto de la Riestra, una ruta que se ha no sé, alineado 1.000 millones de veces, que la han empezado, que se ha vuelto para atrás, que hacen obras, y digo, esto termina siendo un gasto inútil para la provincia, para la gente incluso, que bueno, que con sus impuestos paga todo este movimiento, hacen el piso, lo dejan se deja de construir, otra vez todo para atrás, y volver a arrancar de cero, y digo, figura en el plan de pavimentación de pronto, de rutas, de obras, ahí en la agenda, en algún rinconcito. Sí, a ver, nosotros tenemos, yo te digo, en la cuestión vial hay un gran deterioro de todas las rutas provinciales, sobre todo en el interior, y después de vías que son muy muy importantes, digamos, vías principales. Nosotros lo que estamos trabajando ahora es resolver, en primera instancia, las principales vías, que lo estamos viendo en conjunto con producción también, y después ver la situación de las rutas, que son las rutas secundarias, claro, digamos. Por eso yo te digo que me parece que, digamos, la solución acá es tener un plan quinquenal combinado con un plan de mediano y largo plazo, y ir definiendo prioridades, digamos. Claro. Yo creo que la importancia ahí es mirar todo en su conjunto, Hoy la verdad que la situación de la provincia es que ni siquiera las vías principales están mantenidas como se debería. O sea, sí, ¿no? Entonces, a ver, hay por ejemplo, la conexión a los puertos, los anillos que van, digamos, que van alrededor de la capital, digo, la ruta 6, más cerca en el medio del conurbano tenemos la ruta 4 muy, muy destruida, pero después también, no sé, nosotros venimos hablando, por ejemplo, de la ruta 51, claro, que te cruza la provincia de lado a lado. Bueno, la verdad que lo que falta es un plan estratégico, claro, digamos, donde nosotros podamos decir, mira, esta ruta hoy no, pero sí el año que viene. Y entonces dentro de un programa y en una relación con el resto de las rutas. Claro. Y sobre todo, y una cosa que yo hago mucho énfasis, es después en el mantenimiento. Claro, es el otro gran problema. Eso te iba a preguntar, digo, un poco más desde lo técnico. ¿Por qué hay rutas que son muy añejas y están en perfectas condiciones y hay otras que se han repavimentado? El caso Ruta 51 que vos mencionabas, no hace tanto que se repavimentó y hace menos tiempo se volvió a repavimentar y estamos casi en la misma situación o con el mismo problema de acá a unos años. ¿Por qué se genera ese gasto tan continuo? Digo, ¿no hay una posibilidad de gastar una sola vez y hacerlo bien o por qué crees que sucede esto? Creo que lo que falla en la provincia, además de la falta de un plan estratégico, es, en el caso de las rutas, el mantenimiento y el cuidado de la ruta. Entonces, yo creo que no tiene que haber una obra de recomposición de una ruta sin un esquema de control de cargas en esa ruta. Porque si nosotros terminamos una ruta y al día siguiente, sobre todo las rutas de carga, van camiones con el doble de peso de lo que deberían ir, por eje, esa ruta dura muchísimo menos y se parte enseguida. Pero, por ejemplo, entonces, te pongo, perdón que te corte. Por ejemplo, nosotros tenemos una ruta de acá de 25 de mayo hasta Valdés, que es el camino al sur, que normalmente se conoce aquí, que creo que también es una extensión de la ruta 40, no sé muy bien cómo es geográficamente, como quien dice el nombre, pero es una ruta que se pavimentó hace muchísimos años y está en perfectas condiciones. Y transita prácticamente la misma cantidad de camiones porque, bueno, 25 de mayo no deja de ser una sociedad, un sector agropecuario en donde circulan camiones con cereales o con animales, es ganadero también. Digo,
no hay un tope de peso en que diga, bueno, ¿cuántos kilos puede llevar un camión? ¿No podemos prever esa situación y no después generar el resto? Porque en definitiva, si a lo mejor previéramos esa situación de sabiendo que los camiones van a circular con un extra de peso, si lo anticipamos, digo, a lo mejor generamos una repavimentación a futuro y menos gasto, tal vez. Es que justamente ese es el camino para mí. O sea, las rutas tienen que ir el camión con 30 toneladas, no más de 30 toneladas. Entonces, ese es el punto. Y eso hay que controlarlo. Claro. O sea, tiene que haber un esquema de control metódico para que también el transporte entienda que ya no hay margen para llevar. Hay casos de camiones que se los ha pesado con el doble de la carga permitida. Eso te puede partir un puente. Claro. Digamos que es un costo enorme para la provincia. Y es lo que vos decís, uno termina una ruta y te digo, hay un montón de casos. La 51 es una ruta muy muy sufrida por ese caso. Claro. Pero hay un montón de otras, hay un montón de otras rutas que tienen el mismo problema. Tiene que haber un esquema de control en serio y que además con castigos ejemplares a la altura del daño que se genera, ¿no? Digamos, yo creo que ese es el mecanismo que tiene que funcionar, digamos. No sé, pasa lo mismo, nosotros estamos trabajando para la Ruta 6, que es una ruta muy importante de carga en la provincia, ¿no? Claro. Porque te conecta a 2 puertos. Bueno, esa ruta hoy tiene el hormigón todo partido en algunas áreas. Bueno, tiene que haber un control, porque no se puede, es una inversión muy grande. Tal cual. La provincia no puede hacer una inversión semejante y después tener un deterioro mayor del teórico, digamos. Por supuesto, toda ruta tiene deterioro, ¿no? Y hay que hacer un mantenimiento, pero tiene que estar dentro de los valores teóricos. Claro. Y uno de los grandes temas con eso es la carga. Diría que es el más importante. Bien. Agustín, no te queremos robar más tiempo, pero antes quiero hacerte la última pregunta, y esta me parece que es la más comprometida, y sabemos de tu buena predisposición, tu buen humor y todo, sabemos que sos muy buena onda, y quiero preguntarte exclusivamente ¿qué se siente tener el mejor vocero de la provincia y de la nación? Bueno, sí, viste, tenemos una gran representación nosotros claro. Ahí el 25 de mayo, porque también nuestro subsecretario de Recursos Hídricos también es de ahí. También, claro, Guillermo. Así que están muy bien representados, bueno, así que no, muy contento con Luciano, por supuesto. Un gran amigo. Y te digo que, no, y además me parece que eso es una cosa interesante de nuestro ministerio. Nosotros tenemos mucha representación del interior en el ministerio, claro. Porque tenemos gente de distintos lugares, funcionarios con cargos muy importantes, también, bueno, Vialidad también está en manos de Raúl Constantino, que es de Lincoln, por ejemplo. Claro. Tenemos mucha representación. Claro, está bueno eso. Del interior, que me parece que también es algo muy positivo porque da otro tipo de mirada, ¿no? A veces claro. Tratar también de no quedarse en una mirada centralista, sino entender la diversidad de la provincia es un gran desafío para el que está acá en La Plata, digamos. Para uno que le toca estar en La Plata, tiene que... la provincia tiene esa característica, ¿no? Nosotros, yo tengo la oficina en La Plata, pero tengo que gestionar cosas que están a cientos y cientos de kilómetros de distancia con realidades muy diversas. Seguro. La provincia es muy diversa, hay que respetar eso. Sí, igual me parece que La Plata incluso tiene más conglomeración de gente de otros lugares que incluso hasta la misma Buenos Aires, me arriesgo a decir. Uno que de pronto ha vivido ahí, me parece que está más compuesta de personas que vienen desde otras localidades del interior que más nativas de ahí de La Plata. Me da esa sensación, ¿eh? Sí, es verdad. De hecho, vos sabés que mi familia es de Casares, de Carlos Casares. Ah, mirá. Y yo tengo un montón de parientes que terminaron viviendo en La Plata después, claro. Porque generalmente en algún momento fueron a estudiar y bueno, exacto, y se asentaron en La Plata. Pero sí, es verdad, La Plata tiene esa función y la ha tenido desde hace muchísimos años, sobre todo creo que por la universidad y eso, que mucha gente se ha venido a estudiar a La Plata y después se queda. Así que sí, es cierto, La Plata tiene mucha gente que viene del interior o con familia, ¿no? Con padres que son del interior. Tal cual. Es verdad. Buen día, Agustín. Un ratitito nada más te robo. Mi nombre es Daniela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bueno, además de agradecerte, como dijo Alejandro, por esta entrevista, quería preguntarte con respecto a la infraestructura de las escuelas. ¿Tenés pensado el trabajo? Porque hay mucho reclamo
sobre accidentes y de hecho con muertes, tanto de docentes como de auxiliares. Creo que también eso debe ser un gran peso para vos. Sí, mira, infraestructura escolar no depende de este ministerio. Te diría, hay dos áreas de infraestructura que no dependen de nosotros, que son la infraestructura escolar, que depende de la dirección de escuelas, y después la infraestructura carcelaria, que depende de justicia. Son las únicas dos áreas que nosotros no manejamos. Pero igualmente, sí te puedo decir que nosotros con esas áreas venimos trabajando en el plan estratégico, con lo cual Agustina Vila, que es la directora general de Cultura y Educación, viene trabajando con esto. De hecho, creo que fue de nuestros primeros anuncios de infraestructura fueron sobre el plan Escuelas a la Obra, y tenemos un gran foco desde el gobernador, por supuesto, y el resto de los ministros en generar una mejora y un cambio en la infraestructura de las escuelas. Así que sí, es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos para nuestra gestión. Lo venimos trabajando, fue, ya te digo, de los primeros programas que anunciamos, pero más allá del programa que se anunció, estamos trabajando ya a nivel más estratégico para generar una mejora más de fondo en lo que es infraestructura escolar, que sí, es claramente uno de los problemas de la provincia. Muchas gracias. Bueno, Agustín, ahora sí, te dejamos en libertad, seguir trabajando en todas estas cuestiones que tanto tiempo te demandan, y además, bueno, agradecerte nuevamente por esta predisposición que has tenido con nosotros, más allá de que tenés el mejor vocero y eso nos ha allanado un poco los caminos. Te agradecemos muchísimo a vos, y bueno, ojalá podamos volver a charlar en otro momento y en otra situación también. Dale, cómo no, con todo gusto, y bueno, muchas gracias a ustedes también. Hasta la próxima, Agustín, gracias. Chao, hasta la próxima.